¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a su programa Mujeres Creciendo en Gracia. Ya estamos aquí en vivo a través de tu estación favorita, Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Gracias a ti que me acompañas en la intimidad de tu hogar a través del app. Gracias a ti que vienes en el carro y estás sintonizando el 105.5 FM o el 830 AM. Bienvenido. Estamos en este segmento de Madres en Entrenamiento. Este programa tiene un compromiso con las mamás. ¿Qué tipo de entrenamiento? Bueno, un entrenamiento espiritual, un entrenamiento que se lleva a cabo a través de la enseñanza en el marco bíblico de la paternidad. Y es ahí donde buscamos y es ahí donde encontramos un fundamento sólido y firme para llevar a cabo la tarea más importante que Dios nos ha dado, la tarea de ser padres, la tarea de ser madres. Ahí es donde encontramos plenitud, donde encontramos gozo y donde podemos ir y pisar en un fundamento firme, en una piedra sólida que es Jesucristo. Y bueno, yo quiero orar y quiero pedirle al Espíritu Santo que nos acompañe por el resto de esta hora, porque Él es el que nos da la convicción de poder venir y caminar con Cristo, la convicción de que su palabra es verdad, la convicción de que no tenemos otro lugar más seguro en donde confiar y en donde pisar en esta tarea de la paternidad más que en su palabra. Recuerda, nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Él tiene el mapa por donde nosotros podemos caminar y nosotros vamos siguiendo ese mapa como los constructores. ¿Para qué? Para poder tener esta seguridad de que es Dios el que está edificando nuestra casa y nosotros somos los constructores. El día de ayer hablamos de la importancia de nuestras decisiones. ¿Cómo es que hacemos decisiones? ¿Cómo haces tus decisiones? A veces nos dejamos llevar pues por nuestras emociones, por estos arrebatos de ira, cuando hay celos, cuando hay peleas, cuando hay envidia. Esas decisiones que surgen de estas cosas, pues a veces no son las mejores decisiones. A veces nos ponemos indiferentes también cuando pretendemos que no nos importa nada, nos metemos como en un caparazón y dejamos que nuestra vida se vuelva un caos y que sea un caos más grande porque no estamos tomando decisiones para enfrentar los problemas que la vida misma va trayendo. Dejamos a veces que otros también tomen la responsabilidad para salir libradas y poder echar la culpa a alguien más si esa decisión no es buena, ¿verdad? Otras veces evitamos tomarlas, cerramos los ojos hasta que todo se vuelve un caos igual, parecemos como esas avestruces, ¿no? Metemos la cabeza debajo de la tierra pensando y pretendiendo que no sucede nada y sí está sucediendo. La realidad es que nosotros tenemos que tomar decisiones y muchas veces nos identificamos con estas cosas, dejamos así como la indiferencia, tratamos de evitar tomar esa decisión tan importante. Y creo que todas hemos pasado por lo menos por alguna de estas situaciones. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues que hay una mejor manera de enfrentar nuestras decisiones. Eso suele ocurrir mucho cuando no estamos tomando en cuenta a Dios, cuando no estamos ejerciendo nuestra paternidad o ejerciendo nuestra responsabilidad de ser hijas de Dios dentro del marco bíblico. Y si tú te dices hija de Dios, entonces necesitas tomar en cuenta a tu papá, al Creador, ¿verdad? Y a lo largo de la historia vemos hombres y mujeres que cambiaron el destino de muchas personas para bien o para mal a raíz de las decisiones que tomaron. ¿En dónde te gustaría estar? ¿En qué grupo te gustaría estar? ¿En el grupo de los que hacen decisiones que afectan el destino de muchos para bien? ¿O en el grupo en donde haces decisiones en donde tus decisiones afectan para mal a muchos? Yo estoy segura que quieres hacer decisiones que afecten para el bien a los que están en tu entorno. Todas queremos, ¿verdad?, tomar mejores decisiones a fin de que nosotras y nuestras familias puedan ser plenas, podamos ser felices y podamos experimentar gozo en la vida. Y sí, existe una manera. Tenemos el manual del fabricante, la palabra de Dios, infalible, no contiene error. Dios, el que nos formó, ¿verdad?, el que nos da vida, ha dejado todo en su palabra
para que tú y yo podamos vivir libres del dominio del pecado, libres de vivir con el peso de decisiones, de malas decisiones, ¿verdad? Fuera de la voluntad de Dios. Y mira lo que nos dice la segunda carta del apóstol Pedro. Segunda de Pedro capítulo 1 nos dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Te fijas? Todas las cosas que pertenecen a esta vida, y dice a la piedad, tiene que ver con tomar en cuenta a Dios, ya nos han sido dadas. Pero fíjate por dónde nos han sido dadas. Por su divino poder. ¿Qué quiere decir esto? A través del Espíritu Santo de Dios, que nos sella en el momento en que nosotros creemos y rendimos nuestra vida a Jesucristo. El divino poder es el que nos ha sido dado. ¿Y mediante qué? Dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Quién nos llamó? Jesucristo. Él es el mediador, mediante el conocimiento de Él. Por eso necesitamos conocerle. Por eso tenemos tanta urgencia de nuestras disciplinas espirituales. Por eso tenemos tanta urgencia de leer la Biblia. No puedes estar siendo negligente en solamente escuchar programas de contenido bíblico como este. Tú necesitas venir a la palabra de Dios, poner tus ojitos, toda tu mente y todo tu corazón en leerla y en pedirle a Dios que haga una obra en tu vida a través de leerla. Decirle, háblame. Si este libro es tu palabra, yo quiero tomarlo en cuenta, quiero rendirme delante de Él. Eso es lo que hacemos los hijos de Dios. Queremos rendirnos delante de la paternidad de Él, queremos rendirnos delante de su dirección, queremos rendirnos delante de su soberanía, porque hemos entendido que ya vivimos toda una vida lejos de Él, que hemos vivido toda una vida sin tomarle en cuenta, y entonces ahora es que queremos redireccionar nuestra vida con el que tiene el manual del fabricante, con el que tiene la única manera en que tú y yo podemos ser plenos y felices. Entonces, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos han sido dadas por medio de su divino poder, es decir, el Espíritu Santo, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. ¿Y sabes para qué nos llamó? Dice, nos llamó por su gloria y excelencia. Por su gloria y excelencia. Dice, y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. ¿Te digas? Observa qué riqueza hay en estos dos versículos. Debido a la gloria y a la excelencia de Dios, nos ha dado preciosas, grandes promesas. Y estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina. ¿Cuál es la naturaleza divina? Pues es el Espíritu Santo en tu corazón y en el mío, que es el que nos hace escapar de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Entonces, como Él tiene la gloria, Él tiene la excelencia, nos ha dejado ya estas promesas, ¿verdad? Estas promesas son las salidas, es el factor que hace posible que nosotros participemos de esa naturaleza divina. Jesús en Juan 14 nos habla un poco más acerca de esta naturaleza divina y nos dice que el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en su nombre, Él nos enseñará todas las cosas y nos recordará todo lo que Él ha dicho. Entonces, es así, la obra del Espíritu Santo es la que hace esa gracia en tu vida, es esa voz que escuchas que te da dirección y que te dice, eso no está bien, o que te dice, eso está muy bien, camina por aquí, no hagas esa decisión. Y fíjate, tú dirás, bueno, pues es que como que no alcanzo a oír esa voz. Si no alcanzas a oír esa voz, es porque necesitas leer la palabra de Dios. Mira, todos los libros que hablan de fe, que hablan de doctrina, que hablan de todo eso, son muy buenos, pero tú necesitas venir a este libro, al libro, que tú puedas directamente, cuando lo leas, decirle, Señor, haz una obra en mi vida. En Lucas 11,
dice lo siguiente, hablando de que si nosotros somos malos y le damos a nuestros hijos cosas buenas, y pone muchos ejemplos. Y dice, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces necesitamos pedirlo. Pídele el Espíritu Santo. Señor, para de pedirle cualquier otra cosa, pídele el Espíritu Santo para que te hable, para que te guíe y para que te lleve al centro de su voluntad. En Efesios capítulo 1 nos dice, en Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de su salvación, y habiendo creído en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Recuerda, el poder del Espíritu Santo es el que hace los cambios en nosotros para que podamos hacer mejores decisiones, para que podamos tomar decisiones dentro del marco bíblico. Y sin el Espíritu Santo no puede haber una obra de santificación en tu vida y no puede haber un cambio permanente. Pero cuando está el Espíritu Santo y somos guiadas por Él, nuestras decisiones pasan a ser fundamentadas dentro del marco bíblico. Conocer qué es lo que Dios dice acerca de todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad es un camino seguro. Y bueno, vamos a estar en un momento más ofreciendo algunos ejemplos, ¿verdad? Algunos ejemplos de hombres y mujeres que hicieron decisiones que afectaron de forma crucial sus vidas y también afectaron la vida de otros y también llegaron a afectar incluso hasta tu propia vida. Y vamos a ir a un corte y enseguida regresamos con más de Madres en Entrenamiento. Estás en Buenas Nuevas, en el hogar de la fe y la esperanza para todos. Ya estamos de regreso en tu programa Mujeres Creciendo en Gracia. Estamos en el segmento de Madres en Entrenamiento y estamos hablando acerca de las decisiones que pueden afectar para bien a todos los que están a tu alrededor y a muchas generaciones en adelante, o decisiones que pueden afectar pues también para mal, ¿verdad? ¿Y cómo podemos mejorar nuestra toma de decisiones? Pues viniendo a conocer lo que Dios dice dentro del marco bíblico, dentro de su palabra. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos rendir nuestra voluntad delante de Él. ¿De qué manera? Pues diciéndole, Señor, si tú dices negro, es negro, si tú dices blanco, es blanco. Recuerda, la verdad no es relativa, la verdad es absoluta, o es blanco o es negro. Y vamos a ver algunos ejemplos de algunas mujeres y de algunos personajes dentro de la historia bíblica que hicieron buenas decisiones y que afectaron no solamente sus vidas, sino el entorno y muchas generaciones por delante. Vamos a hablar acerca de la reina Esther. En el libro de Esther, en el Antiguo Testamento, ella decidió entrar a la cámara donde estaba el rey arriesgando su vida. Ella no podía entrar así como así. Ella tenía que ser llamada por el rey. En el momento en que alguien entraba así abruptamente, era decapitado. O sea, no había para él misericordia, a menos que el rey extendiera el cetro y le otorgara misericordia. ¿Por qué? Porque el rey era el que tenía que mandar a llamar. Ella entró a la cámara del rey arriesgando su vida para salvar a su pueblo de la muerte que Amán, alguien que era pues un consejero del rey, había determinado para el pueblo de Israel. Ella decidió entrar ahí para poder concertar con el rey y para poder desenmascarar a este hombre. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, pues salvó a todo el pueblo judío y con ello el Mesías, la promesa que Dios había dado. Abigail, en 2 de Samuel, Abigail es la esposa de un hombre que tenía ovejas y que tenía mucho ganado y que era una persona muy próspera económicamente. Y el rey David, que está huyendo en ese momento del rey Saúl, le pide que le comparta comida para él y para sus hombres, y este hombre se lo niega. Entonces viene David muy enojado y muy decidido a matarlo y acabar con todos sus siervos y tomar todo su ganado, sus propiedades. Pero esta mujer, Abigail, viene, intercede con el rey por su esposo y por sus trabajadores y cambia la decisión de David, ¿verdad? Marta
Marta, esta amiga de Jesús con Lázaro y con María, su hermana, ella decidió tomar la mejor parte a los pies de Jesús. ¿Y sabes qué? Él le dio lecciones eternas de vida que nunca le fueron quitadas. Qué padre, ¿verdad? Eso. Y vemos también en el Evangelio de Lucas a Salomé. A Salomé, esta chica que baila delante del rey Herodes y aconsejada por su madre, le pide al rey en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Ella decidió, aconsejada por su mamá, pues hacer esta decisión de decapitar a Juan. Loida y Eunice, que fueron la abuela y la madre de Timoteo, decidieron no tener una fe fingida. ¿Qué te parece? Rahab la ramera decidió reconocer que Dios era el Dios del cielo y de la tierra. Decidió reconocer que Dios, aunque no había visto las maravillas de Dios, de escuchar, supo que Él era Dios y así escondió a los espías. ¿Qué me dices de David? David, en lugar de salir a la guerra y de cumplir su deber como rey, decidió quedarse a descansar y en su terraza ahí vio a esta mujer Betsabé, la mujer de Urías, uno de sus principales hombres, decidió adulterar con ella. Y ella también, ¿verdad? Decidió adulterar con él. Y como consecuencia, la espada nunca se apartó de la descendencia del rey David. ¿Qué me dices de Salomón? Él decidió tener más de 1000 mujeres. No solamente eso, ¿sabes qué hizo? Edificó un lugar alto a Quemos, un ídolo abominable de Moab. Esto está en Primera de Reyes capítulo 11. También a Moloc, otro ídolo abominable de los hijos de Amón. Y ¿sabes qué? Dice que el Señor se enojó con Salomón por cuanto su corazón se había apartado de él y se le había... el corazón de Salomón se ha apartado de Dios. Y ¿sabes qué? Dice, Jehová le dijo a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo, un reino dividido a causa de las decisiones. Esta decisión del siguiente personaje es una decisión que nosotros tenemos que considerar mucho y ponerla mucho en nuestro corazón y en nuestra mente. ¿Qué me dices del apóstol Pablo? Él decidió que nada de este mundo valía la pena más que una sola cosa. Y la describe en Filipenses capítulo 3. Dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, lo tengo por basura para ganar a Cristo. Él decidió eso. También dijo, no sé qué decidir, si quedar en esta vida, porque para mí el morir es ganancia, ¿verdad? Dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él decidió quedarse a vivir la vida. Y mira cuánto del Nuevo Testamento escribió, cuántas cartas edificando su iglesia, cuántas cartas de este apóstol han llegado al fondo de tu corazón y te han hecho muchas veces cambiar las decisiones, ¿verdad? Jesús decidió rendir su voluntad delante del Padre. En Mateo capítulo 26 dice que estaba en Getsemaní, se postró sobre su rostro, orando, diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Qué te parecen todas estas decisiones? Y podría seguir con ejemplos, pero bueno, esos fueron los que me vinieron a la mente y me vinieron a mano. Pero es impresionante cómo rendir tu voluntad, morir a ti mismo y caminar dentro del marco bíblico siempre va a ser un camino seguro que va a afectar tus generaciones, que va a afectar tu propia vida, pero no hacerlo de la misma manera trae una consecuencia. Así es de que estas decisiones nos pueden animar a poder ser guiadas por el Espíritu Santo. Y ahora vamos a pasar al terreno de la práctica. ¿Qué tiene que ver todo esto con nuestros hijos? Bueno, mientras nosotros tomamos entrenamiento con el Dios de toda gracia, mientras comprobamos que su gracia y su espíritu lo transforman todo, que hay gracia, que hay misericordia, que hay oportuno socorro,
que sí nos equivocamos muchas veces, que sí pecamos contra Dios y Él nos perdona una y otra vez. Como dice el libro de las Lamentaciones, dice que nuevas son las misericordias de Dios cada día. O sea, son inagotables, son nuevas. O sea, las de hoy no se acaban y mañana comienzan otras y pasado otras y así sucesivamente. Entonces nosotros, mientras estamos en esta práctica, en nuestra relación como hijas de Dios, también podemos ir estableciendo estas lecciones de vida y el cómo tomamos decisiones con nuestros niños. Y bueno, vamos a ir a un corte, y enseguida vamos a ver qué hacemos con nuestros preescolares y qué hacemos con los escolares, y después vamos a pasar a los adolescentes. Así es de que, por favor, quédate conmigo. Estás en Madres en Entrenamiento. Este es tu programa Mujeres Creciendo en Gracia y estamos en el hogar de la fe y la esperanza, en Buenas Nuevas. Quédate, por favor, con nosotros. Ya estamos de regreso en tu programa Mujeres Creciendo en Gracia. ¿Qué hacemos con nuestras decisiones? ¿Cómo entrenamos y cómo ayudamos a nuestros hijos a tomar decisiones? Bueno, ¿qué hacemos primeramente con los preescolares? Bueno, pues con los preescolares tenemos que formar líneas de pensamiento en donde no necesitamos ser ni severas ni autoritarias para ser escuchadas. Recuerda, tu preescolar o tu escolar va a tratar de manipular la situación. Cuando nosotros tratamos de establecer esas líneas de pensamiento, esas líneas de autoridad, esas líneas sobre todo en donde ellos puedan reconocer que tú tienes la autoridad y que tú eres la que está diciendo por dónde van caminando. Él va a tratar de ir siempre al ring de la pelea para salirse con la suya. Él va a tratar de oponerse, va a tratar de confrontar la situación. Y es aquí donde nosotros empleamos dominio propio. ¿Por qué? Porque no podemos ser severas, no podemos ser autoritarias. Solamente tenemos que ser firmes. Cuando tú te vuelves severa y te vuelves autoritaria, lo que estás diciendo es: no me toques. Esto es así porque lo digo yo, y no estás llegando al corazón de él. Entonces necesitas tener dominio propio para abandonar ser severa y ser autoritaria. Necesitas solamente ser firme y tener un balance entre firmeza y amor y firmeza, siempre estar en amor y en firmeza. El hecho de que seas amorosa no quiere decir que tú cedas, y ellos siempre se van a estar oponiendo y siempre van a querer salirse con la suya, y ahí es donde nosotros tenemos que pedirle a Dios dominio propio, que Él es el que nos está enseñando también a tomar a nosotros nuestras decisiones. ¿Para qué? Para que nosotros podamos transmitirles a ellos que cuando no obedecen y cuando desafían la autoridad, hay una consecuencia por esa decisión. Y la primera consecuencia es que necesitamos transmitirle que la falta es contra Dios. Ellos están rebelando a Dios antes que a ti como padre. Claro que sí están haciendo una falta a las instrucciones o están haciendo una violación a algo que tú dijiste que no, pero la ofensa y el énfasis de nuestra enseñanza para que ellos puedan tomar buenas decisiones es que afecten directamente su comunión con Dios. Recuerda, el que es transgredido, al que resistimos es a Dios. Entonces la falta es primeramente contra Dios. Enfócate en eso, en enseñarle que toda falta, toda violación y toda rebeldía tiene que ver directamente con afrentar la autoridad de Dios. Asegúrate de llamar al pecado por su nombre. Si hay una mentira, tienes que llamarlo como es, mentira. Si hay una falta de amor, tienes que llamarlo egoísmo, desconsideración, falta de respeto. Todas esas cosas, ira, enojo, arrebatos, celos, envidia, tienes que marcar muy bien la falta para que ellos comiencen a reconocer que todas estas cosas los separan de su comunión con Dios y que Dios es el que es afrentado, es a Él al que están resistiendo. ¿Por qué? Porque quizás tú y yo no tuvimos esa oportunidad y por eso siempre nos hallamos de alguna manera resistiendo a Dios, queriendo hacer lo que nosotros queremos y nos cuesta trabajo. Pero cuando entrenamos más a nuestros hijos en que puedan tener respeto, reverencia y honor al Dios que no lo ven, pero el hecho de que no lo vean no quiere decir que no existe.
¿Por qué? Porque hay una obra sobrenatural del Espíritu Santo en tu vida y puede haber una obra sobrenatural del Espíritu Santo en su vida. Si tú solamente les das líneas de instrucción y les muestras las faltas y todo eso, pero no les muestras el poder y la gracia del Espíritu Santo en sus propias vidas, que ellos no pueden, pero que sí pueden ser controlados por el Espíritu Santo, entonces estarás solamente poniéndoles la ley encima. Son exactamente iguales que tú y que yo. Los escolares saben perfectamente bien hacia qué lado manejar cada situación. Cuando les conviene van con el papá, cuando les conviene van con la mamá. Tienes que tener una unidad de pensamiento con tu esposo con respecto a esas cosas. Tienes que buscar en oración. Los dos tienen que buscar juntos al Señor y decirle: Señor, ayúdanos con estos niños, danos por favor lo que necesitamos. Recuerda, cada hijo tiene un carácter diferente, cada hijo tiene una manera diferente de llegar a su corazón. Lo más importante es su carácter y estamos tratando de llegar a un cambio de corazón. Recuerda, siempre la psicología, las filosofías proponen que modifiquemos la conducta. Pero Dios propone un cambio de corazón, Dios propone el temor, un temor limpio. Recuerda, con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor del Señor se corrigen, ¿verdad?, los hombres. Entonces tenemos que emplear estas cosas, misericordia, o sea, no tienes que ser severa, no tienes que ser amarga, tienes que ser firme solamente. Y firme no implica enojada, firme no implica el grito, firme no implica que la cara se te desfigure, no. Firme implica no, y ya, es no, o sea, establecer un no amoroso, establecer un no misericordioso sin llegar a la pelea y a la provocación. Los escolares procuran siempre llevarte al punto de la pelea para que tú desistas y para que tú comiences a ceder a través de la presión de ellos. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué no? Y cuando comienzan a negarse literalmente a obedecer. Entonces, establecemos las reglas. Papá y mamá son la autoridad y eso nada ni nadie lo puede cambiar. También establecemos líneas de autoridad para la escuela. Si bien necesitamos enseñarles cosas como que hay distancia siempre en cuanto a su cuerpo, no, las personas no entran con ellos al baño, o sea, todas esas cuestiones que hablan pues de su intimidad, también necesitamos enseñarles respeto por la autoridad en cuestiones elementales como es el orden y como es el seguir instrucciones dentro de un grupo. Muchas veces nos encontramos con niños que en la iglesia dicen: no, mi papá y mi mamá dicen que a mí nadie me puede decir lo que yo tengo que hacer más que ellos. Entonces ellos quizás están entendiendo que tú les estás dando instrucciones acerca de su espacio personal, pero necesitas explicarles muy bien con respecto a las líneas de autoridad en cuanto a respeto, orden y seguir instrucciones dentro de lo que es un grupo. ¿Por qué? Porque ellos están aprendiendo, bueno, pues yo puedo romper las reglas, yo puedo faltar al respeto aquí a la maestra o a la persona que tiene la autoridad, y en la iglesia es gravísimo. ¿Por qué? Porque entonces en la iglesia no hay respeto por lo que implica el cuerpo de Cristo, lo que implica la iglesia, que es la columna y baluarte de la verdad. Esa frase, en realidad lo que ellos están percibiendo es: las personas puestas por Dios en esta iglesia no representan ninguna autoridad, por lo tanto no deben de decirme lo que yo tengo que hacer. Entonces necesitamos definir muy bien, tanto con los preescolares como con los escolares, lo que sí y lo que no. Una cosa es el espacio con respecto a su intimidad personal, el cuerpo, las cuestiones del baño, que un adulto se acerque inapropiadamente a ellos, y otra cosa es el orden, la autoridad y las instrucciones dentro de un grupo. Espero que estés recibiendo bien estas dos líneas. ¿Por qué? Porque entonces los niños dicen: no, mi mamá dice que yo no tengo que hacerle caso aquí a nadie, que a la única que le tengo que hacer caso es a mi papá y a mi mamá. Y sí, efectivamente, a los únicos que tiene que obedecer un niño es a los padres, pero no dentro de lo que son las líneas de respeto, las líneas de orden y las líneas de autoridad dentro de lo que es un grupo. Llámese escuela, llámese
alguna institución, o llámese el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, la columna y el baluarte de la verdad. Y vamos a continuar con más de Madres en Entrenamiento. ¿Cómo ayudamos a nuestros hijos a hacer buenas decisiones? Quédate por favor en Buenas Nuevas, estamos en un corte muy breve y ya volvemos con más. Ya estamos de regreso en tu programa Mujeres Creciendo en Gracia. Gracias por quedarte. Estamos hablando de cómo podemos ayudar a nuestros preescolares, a nuestros escolares en hacer decisiones. Necesitamos poner como fundamento el temor de Dios. Sin este factor temor de Dios, sin el factor Espíritu Santo en sus vidas, asistiéndolos para que sean libres del dominio del pecado, se los puedes explicar de una manera muy sencilla y a su edad. A veces subestimamos a los niños, no entienden, sí entienden muy bien, entienden perfectamente bien. Si te fijas, cuando hay una pelea entre hermanitos, los dos se declaran inocentes. Tú le preguntas a uno y le preguntas a otro y son inocentes. El otro tuvo la culpa siempre de todo. Y en todas las situaciones, cuando hay una situación en la escuela, cuando hay una situación en la iglesia, los niños se declaran inocentes. ¿Cómo tratamos con estas cosas? Bueno, pues lo primero es que tenemos que instruirles en cuanto al temor de Dios, en cuanto a que Dios es el testigo, Dios es el que nos mira, y tenemos que enseñarles amor y respeto por las personas mayores, por las personas que están a cargo. Cuando los dejamos dentro de lo que es la iglesia para niños, la escuela dominical, ahí hay una autoridad y es la maestra y tenemos que entrenarles desde que venimos en casa. Ahí está la maestra y es una persona mayor, ella está a cargo y le vas a obedecer. Recuérdales esto. ¿Por qué? Porque siempre van a decir los niños, no, mi mamá dice que yo no te obedezca. Bueno, hemos encontrado niños que hasta dicen, tú le caes bien mal a mi mamá. Mi mamá no te quiere. Los niños, recuerda, no tienen filtro y muchas veces no saben expresar las cosas, porque obviamente cuando hay una situación así, tú sales y comienzas a dialogar con tu esposo. No, es que me dijo esto de mi increíble niño y él no es capaz. Claro, el niño inmediatamente capta eso y sabe, tiene una información muy poderosa en sus manos que comienza a manipular contigo y también con la maestra. Tú dices, ay no, es que es inocente. Ellos saben cómo hacer estas cosas. Pregúntales. Bueno, quizás a lo mejor lo has vivido, pero pregúntales a las maestras de escuela dominical de tu iglesia. Y de veras, o sea, los niños dicen absolutamente todo. Entonces necesitamos en esa franqueza, en esa sensibilidad de decir todo, incúlcales amor y respeto por las autoridades y sujeción al orden dentro de una institución, ¿verdad? Y más dentro de lo que es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo representa su cuerpo, la columna y el baluarte de la verdad. Si ellos se portan bien en la escuela, si respetan a las autoridades en la escuela, mucho más en la iglesia, porque es su cuerpo. Entonces, ¿qué va a pasar de lo contrario? Pues vamos a recoger las consecuencias de no decidir instruirles en estas áreas y darles esas líneas de autoridad. Ahora, tenemos que transmitir este marco bíblico para que nuestros hijos aprendan a honrar a Dios antes que a ti, que ellos estén conscientes de que pecamos contra Dios, la falta es contra Dios siempre, y enseñarles la importancia de no romper su comunión con Dios. Ahora, hay algo muy importante en esto, siempre hay perdón. Siempre hay perdón. Siempre tienes que estarles repitiendo. El que confiesa sus pecados, Dios es fiel y justo para poder perdonarle y limpiarle de toda maldad. Entonces, en este fundamento, te fijas, si tú vas fundamentando los principios de conducta con tus hijos en función al marco bíblico, los vas a animar al arrepentimiento y a la confesión, siempre que hay un problema. Ahora, cuando hay un problema de desobediencia, ya sabes, siempre son inocentes. ¿Qué hacemos? Bueno, nos sentamos con ellos, oramos en voz alta y le pedimos a Dios, Señor, tú que ya viste todo, por favor, ayúdanos a ver de qué manera hemos fallado, en qué te hemos ofendido. Muéstranos, por favor, tu verdad y perdona nuestras faltas y nuestros pecados. Entonces, te tranquilizas tú, se tranquiliza él,
esperamos a que deje de llorar y si es una pelea entre hermanitos, lo tratamos aparte, no lo tratamos juntos. Primero por separado tratamos estas cosas, vemos qué fue lo que sucedió, les animamos a que nos expliquen el problema sin acusaciones. Cuando él comience, es que él me hizo, esa es una acusación, ¿podrías por favor expresarlo de otra manera? El problema, ¿qué fue lo que sucedió? Céntrate en el problema. Enséñalos a centrarse en el problema y en las faltas y guíalos a que eviten la justificación. Entonces, porque siempre van a ser inocentes, nunca van a tener la culpa, ellos son unas increíbles personas y bueno, el asunto con el otro hermanito, pues trátalo. Una vez que ya tengas la versión de uno, luego vienes a la versión del otro, luego oras, a lo mejor vas a necesitar la ayuda de tu esposo si él no está en medio de esa situación, puede hacer que él tenga mayor claridad, a ver, uno dijo esto, otro dijo este otro, pero siempre de una manera tranquila. Ahora, tenemos que guiarlos cuando los reunamos para buscar arrepentimiento, confesión y reconciliación. No podemos poner a los hermanitos así uno frente a otro. Tenemos que buscar que se reconcilien. Y lo mismo sucede en la iglesia y lo mismo tiene que suceder en la escuela. Recuerden, la escuela está todavía más complicado porque ahí tú no estás, pero sí está Dios. Y Dios no los va a abandonar jamás. Jamás. Cuando haya un problema en la escuela, por favor no saltes como un león defendiendo a tu pequeño chiquito. ¿Sabes? Tú y yo sabemos muy bien la que tenemos en casa. Oremos para que Dios nos muestre, para que Él nos hable, para que Él pueda guiarnos, para que Él nos revele aquellas cosas que no vemos y que podamos corregir la falta. Y no estoy diciendo que no los defiendas o que no intervengas para arreglar alguna situación, pero ¿sabes qué? El que guarda a Israel no duerme, no muerde. No duerme, Dios no duerme y Él los va, si tú los encomiendas a Él y constantemente estás diciendo, Señor, están en tus manos, por favor guíalos, Dios quiere atender esas oraciones. Recuerda, ser severa, ser áspera, ser rigurosa, ser amarga, no significa autoridad. Trata con ellos como Cristo trata contigo, con misericordia y con verdad. Enséñales. Salmo 25:10 dice, todas las sendas del Señor son misericordia y verdad. Ten este balance. El Salmo 86:15, mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Salmo 89, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro, para los que guardan tu pacto y tus testimonios. ¿Te fijas? O sea, todo se trata en un balance de guardar, todo se trata en un balance de misericordia, de verdad. Aunque hay una situación muy difícil dentro de la escuela o dentro de la iglesia que tú no estás viendo, Dios te va a dar el discernimiento y te va a dar la salida si tú realmente estás apoyada dentro del marco bíblico y dentro de lo que es la oración. Mira, hay momentos en que tus palabras y todo eso no mueven lo que Dios sí puede mover, porque Él es poderoso, Él es Dios, Él mueve el corazón, Él te va a revelar y Él va a mover las situaciones para cuidarlos, o los cuida Él o los cuidas tú. Mi esposo, siempre que yo me ponía muy nerviosa, ay, pobre Dios, me decía, Rocío, por favor, o los cuidas tú o los cuida Dios. Y es así, tienes que decidir confiar y rendirte en situaciones que tú no estás viendo. Ahora, dice Proverbios 14:22, no hierran los que piensan el mal, misericordia y verdad alcanzarán los que piensan el bien. Ríndete a pensar todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable y todo lo de buen nombre. Que no se te borre lo cristiana cuando hay un problema con tus hijos. Bueno, yo espero que te hayan servido estos tips cuando los niños son preescolares, cuando son escolares y cuando son adolescentes. Cuando son adolescentes, mañana vamos a hablar un poco más acerca de los adolescentes y de los adultos jóvenes que están todavía en tu casa. Yo quiero darte las gracias por conectarte, orar por ti para que estas cosas puedan traer suficiente claridad y discernimiento a tu corazón. Oremos. Señor, gracias te damos por lo bueno que tú eres. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, por favor, a no ser amargas, a no ser rigurosas, a no ser estas personas que están tratando de transmitir autoridad con una cara tan larga, Señor.
Enséñanos, Señor, cómo con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor hacia ti se corrigen los hombres. Señor, ayúdanos, por favor, a tener un temor reverente hacia ti que mueva, Señor, que mueva absolutamente todo y remueva las mentiras de Satanás en nuestras vidas, Señor. Yo pido por aquellas que no han rendido su vida, que hoy sea el día en que te digan cuánto te necesitan, que lo sepan y que rindan delante de ti su corazón, Señor. Ayúdalas, por favor, concédeles arrepentimiento de sus pecados, concédeles el perdón y una nueva vida por tu Espíritu. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme. Quédate en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos.